Gloria al Señor. Qué bendición compartir y qué lindo estar en la presencia del Señor, ¿verdad? Como dice la palabra. La semana pasada estuvimos hablando, la primera parte, sobre el tema del sacerdocio y llegamos a varias conclusiones, nada más como resumen. Vimos que el sacerdocio fue una institución creada por Dios. Vimos que en el libro de Éxodo, como el Señor da la reglamentación en Éxodo, en Levítico y en Deuteronomio, de cómo se ejercía el sacerdocio judío en el pueblo de Israel. Vimos cómo en el sacerdocio hay tres elementos. A la hora de que el sacerdote ejerce su oficio, estaba el sacerdote, que era el que ejercía el sacrificio, estaba la víctima o el animalito que iba a ser sacrificado, y estaba el pecador por quien se ejercía o se ofrecía ese sacrificio. Amén. Entonces, para hacer un repasito de eso, vamos a ir a Génesis capítulo 3:7, si usted me acompaña. En el Génesis capítulo 3, ojalá en casa usted pueda leerse todo el capítulo. Vemos que todo ese capítulo es la caída del hombre, cómo cayó la humanidad en pecado y cómo trató de resolverlo humanamente. En el capítulo 3, verso 2, dice, verso 7, dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Cuando descubren que están desnudos es porque ya habían pecado, habían violado la voluntad de Dios, habían salido de lo establecido por Dios. El Señor los llama a cuentas, les da la sanción que corresponde, ¿verdad? Cada uno de ellos. Y al final, en el 3:20, dice el Señor, dice: y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los seres vivientes. Y Jehová hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Si el pecado era desnudez, relación o restaurar la relación con Dios era volver a estar vestidos. ¿Me va siguiendo? ¿Verdad que sí? ¿Qué hizo el Señor para vestir a ese hombre y a esa mujer que habían caído en pecado? Para vestirlos de pieles, antes tuvo que haber hecho algo. ¿Qué tuvo que haber hecho? Sacrificar el animal. Y si usted me acompaña al libro de Hebreos, capítulo 9, verso 32, Hebreos 9:32, nos dice la palabra que sin derramamiento de sangre no hay remisión o perdón de pecados. Entonces vemos cómo desde el Génesis hasta el Nuevo Testamento el concepto de remisión y de pecado implica derramamiento de sangre. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí estamos de acuerdo. Ok. Entonces vemos que el Señor nos habíamos visto la semana pasada que Él tenía dos naturalezas perfectas, que era perfecto hombre y perfecto Dios. Pero además de eso, que Él había desarrollado en su vida pública tres oficios que en el pueblo y en la cultura de Israel no la podían tener la misma persona en forma simultánea. Amén. No podían existir esos tres oficios. No sé si los hermanos del PowerPoint tienen la imagen. Esos tres oficios eran el de rey, el de profeta y, como vemos en el libro de Hebreos, el de sacerdote. El oficio de rey, a lo largo de toda la historia judía, vemos que los israelitas estaban esperando un libertador. En el libro de Isaías vemos dos tipos de Mesías o dos tipos de ungidos.
uno que es el ungido sufriente, ¿verdad? Y otro que es el libertador, que en realidad lo vemos en Jesús, uno en la cruz y otro cuando vayamos con Él a reinar en los cielos. Amén. Pero vemos cómo en el Antiguo Testamento el Señor había hecho cada oficio en una forma independiente. Vemos en el caso de David como rey, cómo llegaba el profeta y exhortaba al rey y le hablaba al rey de parte de Dios. Había un sumo sacerdote y todos los levitas, y ellos oficiaban. Entonces eran bien diferentes los tres oficios. En el caso del Señor se unen esos tres oficios en uno. Vemos que Jesús fue rey, o es rey, y rey de reyes, dice Apocalipsis, ¿verdad? Como en el momento y en el tiempo en que el Señor estaba viviendo su ministerio, en el momento en que iba a ser crucificado, como una burla, el oficial romano puso: este hombre muere por ser rey de los judíos. Que las siglas INRI que vemos en las ¿verdad? Significa en latín rey de los judíos. Entonces ese hombre que murió en esa cruz murió porque estaba asumiendo un rol, y era el rol de rey. Si usted busca, anótelo allí en Mateo 2:2 y 27:29, cómo los discípulos reconocen y entienden que Jesús era aquel rey profetizado. Amén. Entonces ahí lo vemos ejerciendo ese primer rol. El segundo rol de profeta, en Mateo 11:15 y en Marcos 16:14, vemos cómo Jesús está ejerciendo el rol de profeta y le está diciendo al pueblo la situación, escatológicamente hablando, que iba a suceder. O sea, que iba a venir, que Él iba a morir, que Él iba a resucitar, que Él iba a levantarse de entre los muertos y que a través de Él íbamos a encontrar salvación. ¿Estamos ahí? Usted lo busca en su Biblia, por favor, para que podamos tener el tiempo de buscar en el sacerdocio. Y como sacerdote vamos a entender que Él, por su linaje, digámoslo de alguna manera, era de la tribu de Judá, no era de la tribu de Leví. Y si nos vemos en el Antiguo Testamento, solo los de la tribu de Leví podían ejercer sacerdocio. Entonces el Señor no iba a ser un sacerdote de la tradición de la ley o del oficio que se explicaba en la ley, sino que iba a ser un sacerdote diferente. Él iba a ser un sacerdote por llamamiento. Y vamos un momentito al Salmo 110. Salmo 110. Y el verso 4. ¿Está conmigo? Salmo 110, verso 4. Y dice la palabra: juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre. Amén. Según el orden de Melquisedec. Si usted lee todo el contexto, está hablando del Mesías, está hablando de ese varón que va a ser levantado como Mesías en el pueblo de Israel. Y el Señor asume ese rol por decisión. Así como Él decide dar su vida, o en el momento en que Él decide dar su vida para remisión de los pecados de todos los seres humanos, de toda la humanidad, como dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único en su género, unigénito, para que todo aquel que en Él crea sea salvo. Amén. Ya no es por el que Él cumpla la ley, ya no es por el que haga los sacrificios en el templo,
ya no es por el que diezma, ya no es por el que ora más en el templo, sino porque en él cree. Ese nuevo orden ya no es la ley. ¿Cómo se llama este nuevo orden? La gracia. Amén. Y este nuevo orden, la gracia, iba a tener un nuevo sacerdocio, que es el sacerdocio de Jesús, que iba a ser del tipo de Melquisedec. ¿Por qué Melquisedec? Porque a Melquisedec vemos que él no tuvo ni principio ni fin, no le conocemos papá ni mamá, ni tiempo de muerte. Fue uno que pertenecía a la ciudad de Salem, era rey y sacerdote, tenía dos oficios, cosa que no era normal y correcta en ese tiempo. Y lo tercero es que tenemos la evidencia profética de que el Señor fue profetizado como sacerdote desde el Antiguo Testamento. Amén. Entonces esa convicción nos hace ver que el Señor como sacerdote del orden de Melquisedec es un nuevo orden, es el orden de la gracia. Y en el orden de la gracia ya no es por lo que hacemos, ya no tenemos que llevar más sacrificios, todos los años sacrificios, cada vez que yo pecaba, ¿verdad? Le sacaba platilla al marido de la billetera y tenía que ir a hacer un sacrificio. Imagínese usted qué torta. En este caso no, ya el Señor, perdón, no tenía que hacerlo, Señor, es que venía el polaco. Pero tengo que buscar arrepentimiento. ¿Me doy a entender? Ok. Entonces esa condición de ese sacerdote especial, vemos que ya no es solo un sacerdote especial, sino que es el sumo sacerdote. Y si usted va conmigo al libro de Hebreos capítulo 7, Hebreos capítulo 7. Aleluya. Verso 12. ¿Estamos ahí? Y ojalá usted lo tenga ahí, lo marque. Si usted quiere este estudio, la pastora lo tiene y se lo podemos enviar por correo o por donde lo puedan tener o en la página web. Ok. 7:12 dice así: porque cambiado el sacerdocio necesario, es que haya también cambio de ley. Y aquel a quien se dice esto es de otra tribu, es de la cual nadie sirvió en el altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según al poder de una vida, ¿qué dice? Indestructible. Nuestro sacerdote es indestructible. Y en el 17 dice: pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Lo vimos en el Salmo 110, verso 4. Ahí está teológicamente en la palabra la convicción del sacerdocio de Jesús. Ahora vamos al sacrificio, ese sacrificio perfecto que sin derramamiento de sangre, decía Hebreos 9:22, no hay perdón de pecados. En este sacrificio Él se ofrece como ese cordero especial. Si usted va a Levítico 1, si me acompaña un momentito, Levítico 1 dice así, del 1 al 10 está toda la descripción, pero en el 10 nos dice: si su ofrenda para holocausto fuera del rebaño y de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá y lo degollará al lado norte del altar. Y ahí empieza a describir el sacrificio. ¿Cómo tenía que ser esa ofrenda? Para que el sacrificio fuera perfecto, libre de mancha
y sin defecto. Y además tenía que ser macho. ¿Cuántos me entienden? Macho, un hombre, un varón, macho, masculino. Vemos que Jesús cumple los requisitos para hacer esa ofrenda. Era macho y sin defecto. ¿Estamos de acuerdo? Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, el Señor les dio la primer instrucción sobre el sacrificio. Antes de salir de Egipto tenían que matar un cordero sin mancha, ¿se acuerdan? Y no podían habérsele quebrado ni uno de sus huesos, y con esa sangre se ponían los dinteles de la puerta, y el ángel de la muerte pasaba y no tocaba la casa donde estaba esa sangre. ¿Se acuerdan? En Éxodo. Vemos en Levítico cómo se instituye ya la ofrenda con esas características. Un macho sin mancha y totalmente perfecto. El único que podía hacerlo era Jesús, porque la sangre de Jesús no era herencia humana. Acuérdese que María concibió por el Espíritu Santo. Amén. Quiere decir que aquel óvulo y aquel espermatozoide que formaron el cigoto de Jesús, que fue puesto en el vientre de María, que fue el primer vientre de alquiler, amén, venía perfecta, porque si tenía sangre de María, María era un ser humano y tenía pecado, ¿verdad que sí? Entonces el óvulo y el espermatozoide fueron criados en el cielo e instalados, digámoslo de alguna manera, en el vientre de María. Por eso la sangre que era derramada en ese sacrificio perfecto era una sangre sin contaminación. Diga conmigo, sin contaminación. No había contaminación. Él fue creado, o él fue formado en la presencia de Dios e instalado en el vientre de María para que naciera de mujer y las profecías se pudieran cumplir. ¿Vamos por ahí? Claro, ok. El Señor nos dice que Él se ofreció a sí mismo como cordero inmolado. Fue una decisión, no fue una obligación. Si usted está conmigo allá en el libro de Mateo, donde el Señor llega y en el monte, ¿verdad? Ora y dice: Señor, si es posible, su parte humana hablando, pasa de mí esta copa, pero hágase, Señor, tu voluntad y no la mía. Y ahí está la entrega perfecta de su parte humana, de su humanidad, sometiéndose a la parte divina, que es el cumplimiento de una promesa y el cumplimiento de un nuevo orden, que era el orden de la gracia. Dice: el sacrificio lo ofrecía un sacerdote. Obviamente, cuando él asume el reto, está tomando la investidura sacerdotal. Lo vimos en el libro de Hebreos. Y por último, es un único sacrificio y para siempre. No va a ser un sacrificio como el que oficiaban los sacerdotes en el templo. Ya más nadie, ni más nunca, va a haber un sacrificio cruento para el perdón de los pecados. Amén. Ya nunca más va a haber un sacrificio. Ya por más que usted se desgarre y ore y quiera ganar a la gente con ganas o sin ganas, con fuerzas o sin fuerzas, ninguno de sus sacrificios va a hacer lo que ya hizo el sacrificio en la cruz. Él murió por todos, no solo por los judíos, no solo por todos, por todo tipo de pecador, por el ladrón, por el adúltero, por el homosexual, por el borracho, por todos. Él murió ya por todos y por eso llamamos eso el sacrificio perfecto. ¿Cuál fue la motivación para que Jesús se despojara, como dice el libro de Colosenses, que Él se despojó de su deidad y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz? Amén. Para darnos salvación. ¿Pero qué ganaba Él? Nada. ¿Por qué Él hizo eso? Por una única razón: por amor.
por amor. Un amor que nunca se había visto en la humanidad antes del amor de Jesús. Nunca se había visto ese nivel de compromiso y sacrificio antes que el sacrificio de Jesús. Nunca habíamos visto ese tipo de este nuevo orden de gracia inmerecida. Ni usted ni yo merecemos morir. Jesús le pusieron un rótulo ahí que murió por ser el rey de los judíos, burlándose de él. Solo que estaban cumpliendo una profecía. Si a mí me hubieran tenido que crucificar, me hubieran tenido que poner un acta de decreto, ¿se acuerda? Y decir, Magda Ramírez Esquivel, pecadora, mentirosa, le roba plata al marido. Bah. ¿Verdad? Le gusta chismear con la vecina. Yo no sé, muchas cosas. Ahí hubieran tenido que poner el acta de los decretos por los que Magda tenía que ser crucificada. Pero Jesús, en esa única acta, por ser rey de los judíos, cumplió las actas de cada uno de los que venimos a sus pies, nos arrepentimos y recibimos esa misericordia. Amén. Y gracias a ese sacrificio es que hoy usted y yo estamos aquí. Y anhelamos y soñamos que la humanidad entera, en cualquier latitud de los hemisferios, conozcan al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Nuestro sumo sacerdote, como Mesías, tiene autoridad de rey y un amor desconocido hasta ese momento. Él es el verbo de Dios por quien se hicieron todas las cosas. Amén. Ese verbo, dice Juan 1:1, que en él y por él fueron hechas todas las cosas. Imagínese que también fue hecho usted y yo. Desde antes de la fundación del mundo, ya su vida estaba planeada por Dios, sus dones estaban diseñados, sus propósitos estaban diseñados en Dios, y hoy por hoy usted lo está viviendo. Quiere decir que usted es parte de la profecía desde antes de la fundación del tiempo. ¿Cuántos se sienten halagados por eso? De que no somos casualidad. No somos casualidad de una noche de copas, como decía una amiga, ¿verdad? No somos casualidad, somos propósito de Dios, y eso nos da una dignidad diferente, y el único que nos da esa dignidad es Jesús. Es hijo de hombre, dice en 1 Corintios 11 del 24 al 25, si va conmigo. 1 Corintios. Primera de Corintios, ya se me perdió Corintios, con 11, 24 al 25. Ok. Dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad y comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa y después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que lo bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ese sacrificio perfecto hace que nuestra reconciliación con Dios sea perfecta, aunque nosotros seamos imperfectos. El Señor sabe y conoce su imperfección, pero también sabe que el sacerdote, a través del cual obtuvimos nuestra salvación, hizo el sacrificio perfecto de una vez y para siempre. Que lo recordamos, lo recordamos. Amén. No como en otros movimientos donde vemos que hay una posición donde el sacrificio se hace constantemente. No, entendemos que ya es una vez y para siempre. Y que es mediador perfecto, único entre Dios y los hombres, gracias a su muerte redentora.
Él es el único mediador, no hay más. Por mucho que entendamos que hubo otros hombres y otras mujeres valiosísimas en el reino, que hicieron cosas maravillosas por el reino, el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo Jesús. Esto lo vemos en Hebreos 9:15, si usted lo está anotando, y en Hebreos 12:24. No hay más mediador que Jesús. Como conclusión, tenemos que decir que somos hijos de Dios rescatados desde el amor. Que su sacrificio expiatorio se hizo gracias a que Él decidió ser obediente al Padre, como nos pide que seamos usted y yo. Aunque imperfectos, nuestra actitud y nuestro deseo debe ser obediencia. Que ese cruento sacrificio se convierte en el acto de amor más grande de la historia y del universo. Y que llegamos a ser hijos a pesar de ser imperfectos, ignorantes, extraviados y desobedientes. Solo con la paciencia y el amor de nuestro sumo sacerdote alcanzamos la gracia del Señor. Vamos a ponernos en pie. Y vamos a orar un momentito dándole gracias al Señor. Padre, te damos gracias por este momento, por este tiempo, Señor, en donde hemos analizado desde el Génesis, Señor, hasta el libro de Apocalipsis, donde nos dices que eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Tu sacerdocio, tu reinado, Señor, y cómo tu profecía se cumple hoy en cada uno de nosotros. Padre, bendice a mis hermanos, a mis hermanas, bendice esta congregación, bendice a todo hombre y mujer que sobre la faz de la tierra ha abierto su corazón para conocerte, Señor. Que seamos esa semilla que tenga la capacidad de reproducir lo que tú has puesto en nosotros, y eso es amor y misericordia. Gracias, mi Rey, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle un aplauso al Señor y muy buenos días.